de la tarde, 42 minutos. Si de batalla cultural hablamos, y para nosotros es muy importante, y creemos que el gobierno lo tiene muy claro esto. Es más, podríamos decir que en algunos aspectos el gobierno triunfa en este momento, en esta instancia de la batalla cultural, que como todos sabemos tiene sus momentos, sus repliegues, y va en distintos sentidos. La caracterización que se hace del relanzamiento de Paca Paca es una muestra muy importante. Ustedes saben, creo que lo compartimos ayer, habla de un relanzamiento, vuelve Paca Paca, pero sin bajada ideológica, y después cuando habla, entre otras cosas, cuando habla de samba, dice que lo están arreglando a samba. Con todo, insisto, lo que eso significa, después contenidos que nunca hubieran estado en otra programación de Paca Paca o en otro concepto de Paca Paca, porque tiene cosas que se pueden ver en otros canales infantiles, digamos, ¿no? Por ejemplo, Pokémon, Dragon Ball, etcétera, etcétera. Bueno, está en línea Lucrecia Cardoso, licenciada en Ciencia Política, fue secretaria de Desarrollo Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación, fue presidenta del INCA y directora ejecutiva del Observatorio del Sector Audiovisual e Infocomunicacional. Lucrecia, ¿cómo estás? Pablo Caruso, Luis Paginiger, Néstor Restivo, en Que Vuelvan las Ideas. Te saludamos. ¿Cómo estás? Hola Pablo, Néstor, ¿cómo andan? Muchas gracias por atendernos, Lucrecia. Por favor, al contrario. ¿Cómo te está pulsando la batalla cultural por estas horas, sobre todo, por ejemplo, con estos anuncios? Y es dramático, digamos, tiene que ver con el rol que le otorga al Estado este modelo, ¿no?, político, libertario. Pero en verdad, cuando hablamos de la señal Paca Paca, hablamos de la posibilidad de tener un canal educativo. Acordémonos que Paca Paca surge dependiendo del Ministerio de Educación, con una propuesta de llegar con contenidos propios, es decir, con una mirada propia de los contenidos educativos en la Argentina, una señal que fue multipremiada, pero que además representó, en términos conjuntos con otras políticas orientadas a la democratización audiovisual, la posibilidad de generar una industria, digamos, que hoy está siendo atacada y desfinanciada a través de distintas cuestiones, algunas que tienen que ver con las políticas públicas que fomentaban al sector y otras que tienen que ver básicamente con las cuestiones vinculadas al modelo económico que se está imponiendo, ¿no? Así que es una muy mala noticia, un retroceso frente a un sendero de conquista. Siempre se dice que es más fácil destruir que construir, ¿no? Pero cuando en el mismo momento en que sucede un hecho único como el estreno del Eternauta, el único producto de ciencia ficción latinoamericana, que es un orgullo, que capta mercados en todo el mundo, que se posiciona como un contenido de calidad en contenido y realización, aparecen noticias como esta, ¿no? Un supuesto relanzamiento de la señal Paca Paca. A ver, Lucrecia, por supuesto está la dimensión industria, la dimensión empleo, la dimensión construcción identitaria, etcétera, soberanía en algún punto, y también está la dimensión simbólica en términos de batalla cultural. Paca Paca es un triunfo en la batalla cultural. ¿Por qué digo es? Porque incluso un gobierno de estas características, pensémoslo juntos, no es que lo puede borrar de un plumazo, es decir, quiere tomar un triunfo cultural y lo quiere redimensionar, lo quiere convertir en otra cosa, pero está reconociendo en el mismo momento que fue un hito muy importante en ese grado de producción simbólica. Sí, claro, es una declaración, yo creo, el anuncio, digamos, ¿no?, de este supuesto relanzamiento que tiene que ver con dar justamente esa batalla cultural a un símbolo, a un ícono que representó una conquista y la formación de varias generaciones de argentinos, ¿no? Claro. Mis hijos son adolescentes y aprendieron, digamos, historia argentina viendo samba. Y eso es algo de lo cual no se puede borrar en el pasado, ¿no? Se puede tomar una medida como esta, que creo que tiene mucho de pan y circo también en relación a un supuesto caudal electoral o un auditorio que tiene este gobierno que concentra todos sus sentimientos de odio hacia el Estado. Entonces tienen esto, pero por otro lado lo que está verdaderamente pasado, y lo sí es trascendental, es que se está desarmando una estructura institucional de políticas públicas activas hacia un sector que genera industria, puestos de trabajo, exportación, contenidos, la posibilidad de ser constructores de nuestro propio relato, de poder vernos reflejados en las pantallas.
Digamos, pensá que hasta el año 2009 la ficción en Argentina la hacían 5 productoras de 3 empresas. Y después de una serie de políticas, entre las que está Paca Paca, se produjo ficción, animación, documental, contenidos que se vieron en las pantallas y que también se exportaron y captaron mercado en tan solo 5 o 6 años, ¿no? Claro. Eso es lo que se está desarmando. El Eternauta es hijo de esas políticas públicas, es hijo de la política pública de la educación pública, sostenida en el tiempo, de la formación universitaria gratuita, del acceso a muchos derechos que se transforman en talentos, y ese talento se transforma también en industria y en ese caso en contenidos. ¿Qué tal, Lucrecia? Luis Pablo Giniger te saluda. Te quiero hacer una pregunta puntual que por supuesto hace a todo lo que vos venís relatando y que tiene que ver con Samba, que es quizá uno de los símbolos principales de Paca Paca. Cuando en el anuncio el gobierno nacional dice a Samba lo estamos arreglando, ¿qué puede querer decir? ¿Qué tenemos que interpretar en ese sentido? Uno imagina, bueno, teníamos hasta ahora un Samba, un personaje que reivindicaba a nuestros patriotas de una manera particular, los humanizaba incluso, los bajaba a la tierra, por decirlo de alguna manera, y muy probablemente ahora aparezca ese mismo Samba reivindicando quizás hasta otros patriotas o los hace decir cosas distintas. ¿Qué puede querer decir incluso en términos de derechos, no? Claro, porque hoy leía las noticias, ¿no?, que reflejaban el anuncio y hablaban de despolitizar el personaje, hablaban de neutralidad ideológica, que en realidad es todo lo contrario, digamos. Lo que están diciendo es que van a hacer ajustes o arreglos en relación no al enfoque educativo pedagógico, sino al contenido ideológico, ¿no? O sea, escudados en la supuesta antipolítica o apolítica, en realidad son muy explícitos respecto al marco ideológico y los valores que sustentan. Y eso creo que va a quedar en evidencia. Ningún chico le va a pasar inadvertido. Digamos que es un desafío enorme pensar cuál va a ser el impacto de esto, porque en general estas políticas públicas tienen impacto a mediano y largo plazo, ¿no? Como decíamos antes, políticas como la educación pública, que ha sido una política de Estado en la Argentina, o el fomento a la actividad audiovisual, como ha sido la ley de cine, o el instituto mismo, que tiene más de 70 años ya, y en las políticas públicas de fomento, que tienen la ley desde 1994, no es una ley ni kirchnerista, ni antikirchnerista, es una ley, una política de Estado que conquistó un sector de producción, que es el sector de la producción audiovisual, y gracias a eso se ganaron Oscar, se generó una industria. Lógico, una política pública, digamos. Pero en términos de derechos, ellos pueden modificar lo que, no sé quién tiene los derechos. No de derecho de propiedad intelectual. De autoría, claro, de propiedad intelectual. El derecho de propiedad intelectual es del canal. Es cierto que ellos pueden rehacer, pero eso va a estar sujeto a, supuestamente, supongo yo, no he leído, pero conozco a los realizadores, a los directores del contenido de Samba. Claro. Va a haber seguramente varias cuestiones legales al respecto. El tema es pensar esto, digamos. Hoy, el otro día escuchaba, que en un momento fue público, cuando hablaba con algunos managers de músicos de trap, ¿no?, de los jóvenes que están dando también mucho que hablar en relación a la producción cultural argentina y a los consumos culturales de esto que se produce en el mundo, no solo acá. Y en realidad tiene que ver con el cruce otra vez de políticas públicas, la política pública de educación, el acceso a la tecnología a través de las computadoras, el acceso a la fibra, el acceso, o sea, todo este cruce de políticas públicas da por resultado una industria, ¿no? Industrias culturales, muchas de ellas, no solo la audiovisual o la televisiva o la cinematográfica. Y el tema es pensar qué es lo que estamos hipotecando a futuro, ¿no? Claro. Porque esto, mañana cambia la programación de Paca Paca, y salvo los chicos que estaban acostumbrados a ver determinados contenidos, van a empezar a ver otros. Pero en realidad, cuando hablamos de desarmar toda la estructura institucional que garantizaba esos derechos, las consecuencias las vamos a ver en mediano y largo plazo, ¿no? ¿Cuánto cuesta reconstruir todo lo que sea, en términos de industria cultural, audiovisual, lo que se había formado, Lucrecia? No sé, muchísimo tiempo. Pensá que la ley de cine, que es del año 1994 y que le da la autarquía después en el año 2001, fue una ley que surge del consenso del sector de la producción audiovisual.
no es en su momento un funcionario iluminado que piensa la política pública. ¿Por qué señalas eso? Porque digo que los años que llevó de debate y de construcción y de consenso, impulsar herramientas que fomentan, en este caso, la industria nacional audiovisual. No estamos hablando de que viene alguien y genera en sí de arriba para abajo, esto es de abajo para arriba. Lo que se expresa en una política pública es en realidad el deseo de una sociedad que en este caso se organiza también a través de cámaras, sindicatos. Todo eso llevó mucho tiempo, está ligado a la conquista de los derechos al trabajo. Entonces es difícil pensar cuánto puede llegar a tardar reconstruirlo. Esperemos que no, esperemos que la capacidad instalada, los 200 años de historia argentina pesen a la hora de reconstruir esto, ¿no? Lucrecia, gracias, te mandamos un abrazo grande y cuando estemos en esa vamos a charlar mucho. Sí, espero que sí. Muchas gracias a ustedes. Que estés muy bien. Un abrazo. Lucrecia Cardoso, me quedo con dos cosas muy rápidas porque tenemos tanda. La primera es, ¿qué querrá decir neutralidad ideológica? ¿Quién se anima a definir neutralidad ideológica? Y la segunda es, yo estaba pensando mientras hablaba Lucrecia Cardoso, una de las primeras tareas que tenemos, de las que nos tenemos que ocupar cuando hagamos la revolución es tomar Pacapaca. Pero lo que nos dice tiene razón, no es solamente que alguien llegue ahí y tome una decisión. Exacto. Se ha construido de abajo hacia arriba, con lo cual es mucho más que ir a tomar Pacapaca. Sí, construir consensos, discutir, pensar colectivamente, son muchas cosas. 5:53. Somos Radio AM 530.